y nosotros alteramos el peróxido, no nos va a quedar bien el tinte. La señorita dice, no, que yo me compré un tinte, no me agarró el color bien. Si tenemos la fórmula y nos dice 1 más 1 y tenemos un tinte de 60 ml. Hola, hola, hola mis amores, bienvenido a un episodio más de tu canal Lama Zombie. Para quien no me conoce, mi nombre es Luisaini Silva y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la cantidad correcta de peróxido o oxigente a la hora de aplicar un tinte. Si te interesa aprender de esto, quédate hasta el final del video. Bueno, ahora sí vamos a aprender la cantidad exacta que vamos a colocar a nuestro peróxido. Súper sencillo, que las chicas lo pueden preparar su tinte en las casas. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que existe una tabla que lleva 3 fórmulas. Sin importar de la marca del tinte que usted compre, siempre es la misma tabla. La primera fórmula es 1 más 1, 1 más 1 y medio, 1 más 2. Bueno, y ahora te voy a enseñar a saber identificar cuál es la fórmula correcta dependiendo de la marca de tinte. En su descripción aparece, nos explica. Como podemos ver, en esta lo tiene en este lado, en esta marca. Y esta es 1 más 2. En esta que tenemos acá, en esta lo tiene aquí. En esta sería 1 más 1 y medio. Como son 3 fórmulas, conseguí de las 3 cajas diferentes para poder hacer el video y explicarle a ustedes. En esta marca, que sería de Red Bull, las indicaciones las tiene adentro. Así que voy a tener que romperla para mostrarla. Y aquí tienes 1 más 1. La indicación la tiene aquí adentro y como recomendación les sugiero que todos los tintes que compren lean la instrucción, porque todos los tintes no llevan la misma cantidad de peróxido. Como ya puede ver, que le expliqué, cada tinte de cada marca lleva su fórmula. ¿Por qué es tan importante aplicar el peróxido? Porque, por ejemplo, si compramos un tinte y no leemos la introducción y el tinte es 1 más 1, ¿qué es lo que pasa? Y tú le agregas más de la cantidad de peróxido, no te agarra el color exacto, ya altera la fórmula del tinte. Y es importante, mis amores, que apliquen la fórmula correcta del tinte, ya que si la fórmula es de 1 más 1 y nosotros alteramos el peróxido, no nos va a quedar bien el tinte. Y muchas señoritas dicen, no, que yo me compré un tinte y el tinte no es bien, no me agarró el color bien, no es como aparece en la carta de colores. Por eso, porque no se sabe hacer la fórmula, por eso es suma importancia. Si quieren, anota la tablita, se la voy a dar al final, tómenle capture y la tengan presente a la hora de aplicarse un tinte. Y siempre lee las instrucciones del tinte y saber la fórmula y aplicarlo correctamente. Ahorita voy a estar dando un ejemplo en una pizarra para explicar exactamente cómo aplicar el peróxido. Si no estás suscrito a nuestro canal, dale clic aquí abajo y recuerda activar la campanita de notificaciones. Bueno, mis amores, acá en la pizarrita le tenemos lo que son las fórmulas que les dije para lo que es la aplicación correcta del peróxido a los tintes. Las fórmulas son 1 más 1, 1 más 1 y medio, 1 más 2. ¿Cómo funciona? Sencillo. Bueno, vamos a tomar este tinte que ya está utilizado, pero es para hacer el ejemplo. Acá tenemos un tinte de 60 ml. Si tenemos la fórmula y nos dice 1 más 1 y tenemos un tinte de 60 ml, ¿cuál sería la cantidad de peróxido correcta? 60 ml de tinte más 60 ml de peróxido. Entonces 1 por 1, como se dice, la misma cantidad de tinte, la misma cantidad de oxigente. En la segunda fórmula tenemos 1 más 1 y medio. ¿Cómo sería? Que sea, esta es la que es más difícil, pero súper sencilla también. 1 más 1 y medio. Entonces tenemos 60 ml del tinte más 60 de oxigente más la mitad de 60, que sería 30. Entonces sería igual a 90 ml de oxigente que necesitaríamos aplicarle a un tinte 60 ml cuando la fórmula nos dice que 1 más 1 y medio. La tercera fórmula súper sencilla, 1 más 2.
Si tenemos 60 ml de tinte, la fórmula sería 60 por 2 e igual a 120 ml que necesitamos al aplicar esta fórmula. Vieron que es súper sencillo, súper fácil. Si quieren, tomen captura y tengan la tabla, y cuando compren su tinte en la farmacia, donde lo consigan, recuerden siempre buscar en la caja estas fórmulas que son las más básicas que aparecen en los tintes, no importa de la marca que sea el tinte. Bueno, mis amores, espero les haya gustado este video, hayan aprendido, y recuerden siempre a la hora de aplicar un tinte verifiquemos cuál es la fórmula correcta a la hora de aplicar el peróxido o oxigente. Si tienen alguna duda, déjanos saber en un comentario. De igual manera estaremos respondiendo a todas tus preguntas. Y para el próximo video te estaremos mostrando los tipos de oxigente y su diferencia.